Este primer ejercicio de pandeo es un ejercicio más bien teórico para terminar de comprender lo que es la carga crítica. ¿Sí? Si recordamos de lo visto en la teoría, la carga crítica es aquella carga límite en la cual una estructura, o sea, una, una columna principalmente, estamos analizando columnas, pandeo en columnas, se torna inestable, o sea, que a partir de dicho valor de carga crítica, que va a producir por supuesto esfuerzos de compresión en la columna, cualquier mínima perturbación puede sacarla del equilibrio y producir su colapso. ¿Sí? Entonces el ejercicio dice, en la figura 3 se muestra una estructura idealizada que consiste en una barra rígida con forma de L, soportada por resortes linealmente elásticos en A y C. La rigidez a la rotación se denota beta R y la rigidez a la traslación se denota beta o B. Determine la carga crítica P crítica para la estructura. Entonces ahí tenemos la estructura con ambos soportes elásticos, ¿sí? Y vamos a asumir que la L es rígida. Y entonces, esta estructura rígida soporta una carga P y queremos saber cuál es la carga crítica de P, o sea, el valor de P para el cual la estructura se vuelve inestable o ya alcanza el equilibrio inestable. ¿Sí? Valores por debajo de esta carga crítica no van a producir, o sea, ante una perturbación se restituirá el equilibrio, mientras que con valores superiores el equilibrio se pierde completamente. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que vamos a plantear para este tipo de ejercicios de carga crítica? En este caso requerimos solamente de pequeños desplazamientos, que incluye rotaciones, pequeños desplazamientos y rotaciones, ¿sí? Está incluido, ¿sí? Y, bueno, resortes, ambos resortes son lineales y elásticos. Y a diferencia de lo que están acostumbrados de estática, el equilibrio lo vamos a plantear en la configuración deformada. Por lo cual vamos a proceder justamente a ver la configuración deformada. Entonces, si a la estructura la sometemos a un pequeño giro, θ, la L continúa siendo rígida, ¿sí? Otro dato que teníamos, no, este es L y esto es L sobre 2. Entonces, si la sometemos a un pequeño giro θ, ¿sí? El mismo ángulo lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué vamos a suceder? Acá teníamos un apoyo, ¿sí? Que únicamente toma momento, ¿sí? Teníamos un resorte antagónico de torsión, con lo cual acá vamos a tener un momento restitutivo MR y vamos a tener también una fuerza restitutiva FR en el resorte. ¿Sí? Pero ¿qué sabemos? Por pequeños desplazamientos y pequeñas rotaciones sabemos que el ángulo de θ se puede asumir que es igual, el seno de θ y la tangente de θ se puede asumir que son iguales al ángulo θ. Entonces, si vemos el seno de θ definimos este desplazamiento lateral delta máximo, también tenemos un desplazamiento de compresión D del resorte lineal. Entonces, si esto era L, en pequeñas por pequeñas rotaciones, la hipotenusa también va a ser L, con lo cual el seno, que es delta sobre L, se puede aproximar a θ. O sea, θ igual delta sobre L. Y si repetimos ese análisis para
el extremo de la L, tenemos que D dividido 2L, o sea 2D por L dividido L, también es tita. Con lo cual cancelo los L y sé dos cosas, que delta es 2D o bien D es delta sobre 2. Entonces a partir de esto puedo hallar las fuerzas. La fuerza del resorte, ¿sí? La fuerza restitutiva del resorte, lineal, por supuesto que es la constante del resorte, o sea, beta por el desplazamiento D, lo que es igual a beta por delta sobre 2. Mientras, acá recordemos que tenemos P aplicada, ¿sí? Que va a ser la P crítica que voy a querer hallar. Y por otro lado, el momento restitutivo va a ser el beta R del resorte por el tita, ¿sí? Por el ángulo girado, lo que es igual a 3 beta L cuadrado sobre 2 por tita, lo que es igual a tita sobre L. O sea, tita es delta sobre L, perdón, 3 beta L cuadrado por delta sobre 2L, cancelo las L's, con lo cual el momento restitutivo me queda 3 beta L por delta sobre 2. Seguidamente lo que hago es plantear el equilibrio, ¿sí? Como lo vamos a plantear en la configuración deformada. Planteo arbitrariamente el equilibrio respecto a A de momentos en Z, ¿no? En la coordenada Z. Y tenemos más MR menos P por delta más ¿quién? FR por delta más L sobre 2. Entonces reemplazamos los valores. 0 es MR, que dijimos 3 beta L delta sobre 2, menos P por delta, más FR, dijimos que es beta por delta dividido 2 por delta, más L sobre 2. Hago la distributiva, con lo cual me queda que 3 beta L por delta dividido 2 menos P por delta más beta por delta cuadrado sobre 2 más beta por delta por L sobre 2, sobre 4, perdón. ¿Sí? Y ahora lo que es... Bien. ¿Qué sucede ahora? Como los desplazamientos son pequeños, ¿sí? Delta cuadrado va a ser mucho más pequeño que delta, con lo cual este término lo desprecio. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda todo en función de delta, me queda que 0 es igual a 3 beta L delta sobre 2 menos P por delta más beta delta L sobre 4, ¿sí? Pero sabíamos que justamente por la definición de carga crítica es una carga a partir de la cual cualquier perturbación puede provocar el colapso de la estructura, ¿sí? O sea, se vuelve inestable, bandea, con lo cual justamente la carga crítica no puede depender de delta. Entonces, estos delta los voy a cancelar y voy a poder despejar finalmente el valor de P. ¿Sí? Paso P para el otro lado, subo 3 medios más un cuarto, con lo cual la carga crítica para esta estructura es 7 beta L sobre